Muy bien, en este video les mostraré o les enseñaré las propiedades y la definición de lo que son las funciones. Muy bien, entonces tenemos una definición que no es formal. Más adelante les voy a estar mostrando lo que es la definición formal de una función. Entonces, dice, una función la utilizamos para describir una cantidad que depende de otra. Un ejemplo, o como por ejemplo, la estatura. Muy bien, la estatura es una de las cantidades que dependen de qué. A ver, piensen un momento. Póngale pausa al video. Sí. Muy bien, la estatura. ¿De qué depende? Pues la estatura depende de la edad de una persona. Por ejemplo, no es lo mismo la estatura de un niño de 5 años que la estatura de un joven de 15. ¿Sí? Entonces son cantidades que dependen una de la otra. Por ejemplo, la temperatura del mes, de un mes del año. ¿Sí? Pues la temperatura de un mes del año depende pues del, eh, de la estación del año. ¿Sí? No es lo mismo la temperatura que hay en diciembre, que es una temperatura muy fría, en comparación de la temperatura que existe en marzo, supongamos, o en abril, que es una temperatura bastante cálida. ¿Sí? Entonces, eso es. Por ejemplo, otra de las que también es un ejemplo de función es el costo de la energía eléctrica. ¿De qué depende el costo de la energía eléctrica? Pues depende de la cantidad de kilovatios que nosotros consumimos durante el día, por ejemplo. No es lo mismo alguien que solo, digamos, tenga determinados aparatos, por ejemplo, que no tenga una refrigeradora en su casa. No es lo mismo con alguien que no posea, por ejemplo, un microondas, un horno microondas. ¿Sí? Entonces el costo de la energía eléctrica depende de la cantidad de kilovatios que consuma una persona. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de cantidades, una que depende de la otra. Otra que podría ser también las ganancias de una empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué se refiere con esto? ¿De qué dependen las ganancias de una empresa? Pues dependen de las ventas. ¿Sí? Entonces aquí claramente se observa el concepto de la función, una cantidad que depende de otra. El número de contagiados también podría ser otro ejemplo de funciones. ¿De qué depende el número de contagiados? Por ejemplo, en nuestro país, ¿de qué podría depender el número de contagiados? Pues depende de las medidas que se tomen, ¿no? De qué cantidades o de qué, por ejemplo, también podría ser de qué tanto dinero invierte el gobierno en, digamos, en tomar medidas sanitarias. ¿Sí? Por ejemplo, a más y dinero invertido, pues menos contagiados. ¿Sí? Entonces, una cantidad que depende de otra. Otra más que podría ser de que depende el área de un círculo. ¿Sí? Pues depende de su radio. A mayor radio, pues mayor área. A menor radio, pues menor área. ¿Sí? Entonces, estas son lo que son funciones. Entonces, espero que le hayan entendido. Muy bien, acá luego tenemos una definición formal de lo que son las funciones. ¿Sí? Entonces, tenemos acá su definición. Vamos a ver. Y tenemos lo siguiente. Dice que una función es una regla que asigna a cada elemento de X un conjunto A, exactamente un elemento llamado f de X de un conjunto. Entonces, esta definición la podemos nosotros encontrar en la página eh, 143 del libro de precálculo de James Stewart, sexta edición. ¿Sí? Entonces aquí lo podemos observar. Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que vamos a tener un conjunto A, ¿sí? Que y que pertenece, ¿sí? Sus elementos a un conjunto B. ¿Cómo así? Por ejemplo, que supongamos de que tenemos aquí un conjunto A y un conjunto B, ¿sí? Entonces acá vamos a ponerle conjunto A y a este le vamos a poner un conjunto B, ¿sí? Entonces supongamos de que acá tenemos los números 1, 3, 5, ¿sí? 1, 3, 5. Aquí tenemos los números 4, 7 y 9. Entonces, esto es lo que es una función, ¿sí? Tenemos un conjunto que pertenece, un conjunto A, y que los elementos están relacionados con los elementos del conjunto B. Por ejemplo, el 1 pertenece o tiene una relación con 4, el 3 supongamos que tiene una relación con 7, el 5 supongamos que tiene una relación
con el mismo 4 que también tiene una relación con 1. Entonces, este es un ejemplo de función, ¿sí? Cada elemento que tenemos de este lado, ¿sí? Pertenece a un solo elemento del conjunto B. Entonces, esto es bastante importante, ¿sí? Una función, sus elementos en el conjunto A, ¿sí? Siempre le van a pertenecer a un elemento del conjunto B, ¿sí? Entonces, esto es una función. ¿Cómo sería entonces el ejemplo de una no función? La vamos a hacer acá abajo. Un ejemplo de no función, supongamos de que tenemos acá esto, ¿sí? Este sigue siendo nuestro conjunto A. Vamos a ponerle aquí conjunto A. Y este es el conjunto B, ¿sí? Y tenemos los siguientes números. Tenemos el número 5, el 7, el 9, ¿sí? Aquí vamos a poner otro más que le vamos a llamar el número 3. Y aquí pues tenemos otros números que vamos a ponerle 8, 11, 15, ¿sí? Y bueno, tenemos estos, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo es una relación pero no es función. Entonces tenemos lo siguiente. Acá supongamos de que el 3 tiene una relación con 8, normal. El 5 tiene una relación con 11, pero además el 5 tiene una relación con 15, ¿sí? Entonces este no, es un ejemplo de no función. Esto no es una función, aunque cada uno de los elementos, noten ustedes que tiene una relación con los elementos del conjunto B, pero uno de ellos tiene una relación con dos elementos, ¿sí? Eso no es función. Entonces va a ser función únicamente cuando tiene relación con un elemento. Supongamos el 7 con el 11 y el mismo 7 con el 8, ¿sí? Entonces este no es, perdón, con el 11. Esto es un ejemplo de no función. Entonces valdría la pena describirlo, ¿sí? Una de las características de las funciones, vamos a poner aquí, es función, ¿sí? Cuando un elemento del conjunto A tiene únicamente relación con un solo elemento del conjunto B, ¿sí? Así como lo podemos observar acá. Por ejemplo, el 5 tenía relación con el 4 y el 1 también con el 4. O sea, este elemento solo tiene una relación con un elemento de este conjunto. Lo mismo, este 5 tiene únicamente una relación con el 4, ¿sí? No importa que sea con el mismo número, pero que sea solo una. En cambio, acá como lo observamos en esta parte de abajo, el 5 tiene relación con el 11 y el 5 tiene relación también con el 15, ¿sí? Es decir, un mismo elemento tiene relación con dos números. Eso es el ejemplo de no función, ¿sí? Espero que le hayamos entendido. Entonces, ahí tenemos